Hola, bienvenidos a otro nuevo proyecto. Esta vez vamos a trabajar con una calidad que se llama Optum Deca Colors. Es un acrílico anti-peeling que es lavable a máquina y apto para secadora. Anti-peeling significa que no le van a salir estas molestas bolitas que le llegan a salir a la ropa después del uso o del lavado o del mal cuidado. Vamos a trabajar con un gancho de 3.5 milímetros, aunque el fabricante recomendaba un número 5. Eso es obviamente a decisión o a criterio de ustedes si quieren usar el número 5. Si tejen muy apretados, sí les recomiendo que lo hagan con un gancho del 4 al 4,5. Este gancho es de bambú, lo pueden conseguir también en Tricotmanía y la ventaja de este gancho es que aparte de que es muy cómodo tejer con él, no pesa nada. Esta calidad tiene 100 gramos y 250 metros. Es un metraje, a mi consideración, bastante alto. Y además, como estamos tejiendo con una puntada calada, eso hace que rinda bastante. De hecho, solo usamos 3 madejas para este proyecto. Y si se fijan, el suéter no queda muy corto. Si ustedes quieren hacerlo más crop o que les llegue a la altura de la cintura o el busto más arriba, inclusive hasta con 2 madejas lo pueden hacer perfectamente. También quiero contarles que esta fibra es muy amable al momento de tejerla, es demasiado suave la textura, se desliza muy bien en el gancho, realmente es placentero tejerlo. Es uno de los acrílicos más suaves y más manejables con los que yo he trabajado hasta ahorita, entonces la recomiendo ampliamente. Sí tiene un mercerizado porque realmente cuando lo vemos a contraluz sí tiene ese brillo, no es opaca. Entonces, creo que sí la recomendaría y la volvería a usar definitivamente. También quiero mostrarles este precioso llavero que me hicieron llegar. Es, bueno, como están viendo, un llavero con 3 ganchos, del 3, del 4 y del 5. Creo que es ideal para tu kit de viajero si eres de las que carga con su tejido cuando vas a la calle, cuando te vas de viaje y no quieres que ocupe mucho espacio y te puede ayudar perfecto para salir de algún apuro. Está genial y está precioso. Lo puedes conseguir igualmente en Tricotmanía. Para tomar las medidas, yo les sugiero algo. Como todas tenemos diferente tipo de cuerpo para tejer un suéter, está la de los hombros, esa es una medida, hombro, está la del busto, busto, está la de la cintura o el abdomen, cintura o abdomen, como ustedes quieran decirlo, porque esa también, bueno, la cintura está aquí, el abdomen a veces está un poquito más abajo, es el abdomen, y está nuestra cintura, nuestra cadera, perdón. Establezcan hasta dónde quieren que les llegue. Si ustedes quieren que les llegue, por ejemplo, hasta la parte del abdomen, obviamente no necesitan esta parte de la cadera. Pero si ustedes sí quieren que su suéter les quede más largo, entonces tomen en consideración la cadera. De estas 5 medidas, ustedes van a elegir la más alta. Van a elegir más grande. Van a elegir la medida más grande. ¿Por qué? Porque hay chicas que a lo mejor la medida de sus hombros es la más grande que, por ejemplo, su busto, su cintura, su cadera. Habrá otras que a lo mejor su busto es más grande que sus hombros, que su cintura, su abdomen. Habrá otras que, por ejemplo, si yo lo quiero hasta la cadera, mi cadera es la medida más grande que yo tengo. Entonces, esa medida ustedes la van a tomar la más, elegir la más grande y con base en esa medida ustedes van a hacer la conversión de puntos que ya les mostraré. Adelante, ¿sale? Si tú eres avanzada, te recomiendo que le adelantes al video. En esta parte yo voy a mostrarles cómo hacer la puntada, pero voy a hacer una muestra chiquita porque a las personas que son nuevas les voy a mostrar cómo hacer su prueba de resistencia. Esto significa que les voy a mostrar cómo sacar o cómo saber cuántos puntos deben de montar para tejer de acuerdo a su talla. Obviamente ustedes van a tejer su propia muestra y de ahí les voy a mostrar cómo hacer los cálculos para que sepan cuántos puntos deben de sacar o de tomar para que ustedes puedan realizar su propia prenda. Entonces, si tú ya eres avanzada, te recomiendo que te adelantes a la parte tal vez de la puntada o inclusive ya a la elaboración del propio suéter.
Este comentario lo hago porque de repente nos llegan mensajes donde dicen que vamos muy lentas o somos muy repetitivas, pero recuerden que este canal también está dirigido para principiantes, entonces permitamos que otros también aprendan a su paso y seamos empáticos. Vamos a tomar la hebra y si se fijan solo la giré, tomé lazada y la voy a insertar por el bucle anterior, hoyito, punto, como le quieran decir. Solo la traigo hacia adentro La aprieto y bien. la voy El a primero jalar casi bien. siempre yo lo aprieto bien. Y voy a tejer como les comento, múltiplos de 3. Entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Sale? Aquí nada más voy a hacer la muestra. Y la puntada, ¿cómo va a ser? Ok. Después de haber tejido mi, primera cadeneta, para comenzar a tejer la parte de adelante y la parte de atrás, yo tejí en punto bajo la primera línea. Se las muestro aquí. Esto yo lo hice. Esta parte de aquí yo lo hice en la base. Eso es con la finalidad de que no se me enrollara el tejido, como que la base quedara un poquito más fija, ¿sale? Entonces, bueno, si ustedes quieren comenzar la puntada directamente no hay problema, pero en mi caso yo sí inicié como con esa base, ¿sale? Entonces, ya que llegué a mis múltiplos de 9, voy a tejer una cadena más. Me voy a saltar esta y voy a tejer puntos bajos, ¿sale? Durante toda la base. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a tejer puntos bajos, ¿sale? Y como les comento, eso ya es estableciendo la medida. Y así voy a continuar toda mi fila, ¿sale? Aquí ya estoy tejiendo mi último punto bajo. Volteo mi tejido y voy a tejer 5 cadenas al aire, ¿sale? 1. Les recomiendo que no las aprieten mucho. 2, 3, 4, 5. Cuando ya haya terminado mis 5 cadenas, me voy a saltar estos 2 puntos, dejo una lazada. Como están viendo aquí, aquí tengo un punto, aquí tengo otro, me voy a al tercero. Tomo nuevamente hebra, la saco por estos dos, nuevamente hago una lazada y tejo, ¿sale? Después de esto voy a tejer 2 cadenas. Esto es a lo que conocemos como punto alto. Entonces, nuevamente voy a tejer un punto alto, me voy a saltar. Si yo estiro mi tejido, se ven estos dos, me voy a ir al tercero, ¿sale? Este es donde enganché el primer punto, me salto 1, 2 y en el tercero es donde vuelvo a tejer. Tomo lazada, meto el gancho en el punto, saco, nuevamente lazada, lo voy a insertar en estas 2 hebras, nuevamente lazada y las 2 que restan, ¿sale? Entonces voy a tejer nuevamente 2 puntos, nuevamente hago una lazada, me salto 1, 2, me voy al tercero,
tejo esos dos, nuevamente lazada, tejo estos dos puntos, lazada, me salto 2 y así voy continuando, ¿sale? Ahora aquí, por ejemplo, ya voy a terminar, me salto este punto y lo inserto en el tercero, que es este. Ya que terminé de tejer aquí, volteo mi tejido y voy a tejer 5 puntos. O bueno, una cadeneta, o 5 cadenetas, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de haber tejido las 5 cadenetas, fíjense muy bien. Así se ve la parte donde estoy tejiendo, ¿sale? En este orificio de aquí, que de hecho no se ve mucho, pero se ve entrecruzado aquí, perdón, aquí, inclusive aquí donde estoy metiendo el gancho, aquí es donde vamos a meter nuestro gancho, ¿sale? Entonces, voy a tejer una lazada. De hecho, ahí se ve, ¿ya vieron? Se ve un poquito como la luz del orificio. Y ahí voy a meter mi gancho. ¿Sale? Ahí metí mi gancho. Voy a traer la hebra hacia adelante. Dejo otra vez mi punto alto. Recuerden primero estos dos. Y luego estos dos que siguen. Tejo nuevamente 2 cadenetas. Nuevamente hago una lazada y me voy al siguiente, ¿sale? Y recuerden, está aquí mi tejido. Me voy a ir a este orificio que está justo aquí. Ahí, donde está atravesando mi gancho. Por eso les recomiendo que al momento de tejer sus puntos altos, no los tejan apretados, porque si ustedes tejen sus puntos altos muy apretados, al momento de insertar el gancho en ese orificio les va a costar mucho trabajo, ¿sale? Entonces traten de no hacerlo apretado. Si ustedes tejen apretado, entonces usen un gancho medio número o un número más grande, ¿sale? No lo aprieten mucho porque de verdad que cuando lo aprietan bastante cuesta mucho trabajo insertar el gancho en ese hoyito y pues digamos que van a tener más tensión en la mano y es más factible que se cansen más o que les termine doliendo la muñeca cuando pasen varias horas al tejer, ¿sale? Entonces siempre es mejor tejerlo lo más flojito que se pueda. Y así voy a continuar tejiendo. Siempre insertando, les digo, en esta parte. Ahora, ya que llegamos al otro extremo, si se fijan, se va a ver nuestra cadeneta así, no tiene estructura, está como curveada, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Si nosotros volteamos a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 Vs, ¿ya vieron? Voy a hacerlo en el de en medio. O sea, 1, 2 y justo en este es donde voy a insertar mi gancho para que se quede 1 y 2 libres, ¿sale? Entonces lo voy a hacer en este punto. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Si se fijan, el punto se ve así de frente y se ve así de revés. Como que de revés le sale, a ver si me acerco más, de revés le sale como esta protuberancia, ¿sale? Entonces yo en esa protuberancia es donde voy a insertar mi punto. Lo voy a meter con este gancho chiquito para que ustedes puedan verlo. Entonces me salto 1, 2 y me voy a meter en la protuberancia de este tercero, ¿sale? Que sería
aquí. Si se fijan, la V se queda intacta y yo pasé mi gancho por el punto de abajo. Así se ve por la parte de atrás. ¿Sale? También por eso les recomiendo que no tejan apretado, porque si no les va a costar trabajo insertar el gancho. Entonces voy a tejer una lazada, voy a hacer nuevamente un punto alto, pero lo voy a ingresar en esta protuberancia de aquí. ¿Sale? Sería esta de acá. ¿Ya vieron? Entonces tejí una lazada, nuevamente voy a tejer otra lazada y ya que haya insertado mis dos puntos, los voy a tejer, ¿sale? O sea, aquí está ya mis dos puntos, voy a tejer el punto alto, ¿sale? Y nuevamente tomo una lazada y tejo mi punto alto. Volteo y nuevamente tejo mis 5 puntos. Y nuevamente hago lazada para tejer mi punto alto, recuerden, siempre en esta parte del centro. Y así voy a continuar hasta la otra fila. Les voy a enseñar el final por si se les complicó. Aquí está mi cadeneta de 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, siempre me voy al de en medio, o sea, dejo 2 y dejo 2, me voy a este de en medio. Recuerden que lo voy a voltear como de perfil y se ve ese huequito. Ya que lo ubiqué, es ese orificio de ahí. Voy a tejer una lazada. Voy a meterlo en este orificio. Recuerden que inclusive cuando volteo mi gancho, la V debe de estar intacta. Si no está la V es probablemente que metieron mal el gancho, inclusive que lo metieron en medio, pero cuando yo meto mi gancho tiene que estar la V intacta y se tiene que ver de esta manera. ¿Sale? Entonces, ya que tejí mi lazada, nuevamente dejo estos dos, dejo otra lazada y volteo. Y nuevamente tejo mis 5 puntos. Les recomiendo, como les había comentado, que estos 5 puntos siempre los tejan flojos para que no tengan problema al momento de insertar, no sé cómo se diga, mi punto para tejer el último punto, que es el que cuesta un poquito de trabajo porque se ingresa el gancho de manera vertical. Y así voy a continuar. Esta va a ser toda la puntada que vamos a realizar para nuestro proyecto. Ustedes saben que en este canal nosotras siempre intentamos promover que ustedes aprendan a sacar sus propias medidas con base obviamente en la puntada que vayan a tejer y también que ustedes se animen a tejer o aprender más bien a sacar sus prendas con base en sus propias medidas, ¿sale? Entonces, yo obviamente les voy a decir cuántos puntos tejí, la medida del suéter que yo hice, pero recuerden que yo soy una talla entre XS a S, ¿no? Extra chica a chica. Este suéter yo considero que también le quedaría una talla mediana, ¿sale? Entonces tomen en consideración eso. No es que no les queramos dar los puntos o las medidas, pero es importante que sepan que aunque sigan o intenten seguir el tutorial al pie de la letra, hay cuestiones que llegan a variar, como lo es, primero, no tejemos igual, con la misma tensión. Número 2, a veces no usamos el mismo material, aunque digamos que, por ejemplo, ¿no? Se teje con gancho del 3,5, a veces no el mismo material, hay material que llega a colgar, hay material que es más rígido, entonces tenemos la calidad del material que a veces varía, también tenemos la tensión del tejido, o sea que cada una teje de diferente manera, y es por eso que a veces no les recomendamos al 100% seguir todas las indicaciones, si es que, por ejemplo, ustedes son la misma talla que nosotras. Entonces, las animamos a que
aprendan con los métodos que ya les hemos enseñado a que ustedes saquen sus propias medidas, hagan su propia prueba de resistencia con las puntadas para que de esa manera pues las prendas les queden más a su medida, más a su gusto y no haya ningún tipo de falla, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, yo voy a tomar mis medidas, ¿sale? Aquí son 10 centímetros y medio, ¿sale? Son 10 centímetros y medio y aquí tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 casitas. Entonces, nosotras vamos a hacer nuestra conversión para sacar nuestra talla. Porque les digo, aquí me puede pasar que son 10 y medio, pero a lo mejor ustedes les salió 11 porque a lo mejor tejen muy flojo o a lo mejor les salió 10 centímetros porque tejen muy apretado, ¿sale? Por eso es importante que ustedes hagan su prueba de resistencia y con eso, con base en eso, ustedes ya hagan el cálculo de sus medidas. En este caso, por ejemplo, por estas 4 líneas o 4 filas, como ustedes quieran decirlo, son de 5 centímetros, casi 5 centímetros y medio. Recuerden que aquí yo le estoy poniendo una base de punto bajo. Ustedes lo pueden hacer. De hecho, si digamos que ustedes no le hacen la base, va a quedar así. Yo no le quise poner así porque siento que, bueno, yo quería darle caída a la parte de abajo y como un poquito más de calidad. Por eso es que yo le hice esto. Pero pues ustedes inclusive le pueden hacer otra línea como ustedes deseen. Recuerden que fueron 21 puntos porque hicimos múltiplos de 3, ¿sale? 21 puntos, me dieron la medida de 10 centímetros, punto 5, ¿sale? Entonces, si aquí yo voy a poner, o aquí vas a poner tu medida, ¿sale? Tu medida. Si obviamente yo voy a sacar mi medida de la cintura, por ejemplo, si voy a hacer la parte de enfrente, la cintura, recuerden que la cintura se divide entre dos, porque tenemos la parte delantera y la parte trasera. Entonces, si, supongamos que de mi cintura, dependiendo de si ustedes lo quieren flojo o no, yo, por ejemplo, en mi caso sí lo quiero flojo, ¿no? Entonces, yo saqué una medida más, digamos que más ancha de lo que usualmente quiero, porque yo no lo quiero ajustado, ¿sale? Entonces, aquí yo voy a poner, en mi caso, 48 centímetros, que es la medida que yo quiero. Se pueden guiar en algún suéter que, por ejemplo, si lo quieren flojo, se pueden guiar en algún suéter o alguna prenda que quieran o que les guste cómo se les ve, de preferencia suéter, porque esto en teoría es como un suéter o algo flojo y se van a basar en eso. Entonces recuerden que esta medida son los 48 centímetros, que es la que resultó de dividir entre dos, ¿sale? Porque es mi parte delantera. O sea, mi parte delantera son 48 centímetros y mi parte trasera también son 48 centímetros. Por eso es que aquí nada más estoy poniendo la mitad, porque esto es para sacar mi parte delantera. Ahora, yo siempre voy a colocar, para hacer mi regla de 3, voy a colocar los centímetros en la misma línea, ¿sale? Las medidas que tenemos iguales las vamos a colocar en la misma línea. Entonces, aquí voy a poner los 21 puntos, voy a hacer la conversión. ¿Cuántos puntos yo necesito montar o tejer más bien para que me dé mi medida? Si 21 puntos son 10.5 centímetros, ¿cuántos necesito si yo mido en la parte delantera 48 centímetros? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a multiplicar 21 por 48 y luego el resultado lo voy a dividir entre 10.5, ¿sale? Entonces sería 21, ay, 21 por 48 me da un total de 1008. Este resultado lo voy a dividir entre 10.5, entre 10.5, ahora 1008 entre 10.5
me va a dar la cantidad de 96 puntos. Entonces significa que yo tengo que hacer una cadeneta o hacer 96 cadenetas, más bien, o 96 puntos, como le quieran decir, porque esta cantidad equivale a mis 48 centímetros. ¿Sale? Entonces, mi base de inicio voy a tejer una cadeneta de 96 puntos, como ustedes le conozcan, ya sea 96 puntos o 96 cadenetas, ¿sale? Pero yo tengo que tejer 96 para llegar a mi medida. Obviamente esta medida y esta ustedes la van a sustituir con sus medidas, pero esta es una forma en la que yo les muestro cómo es que pueden tejer con base en sus medidas, ¿sale? Hacer esta conversión. Esto lo vamos a necesitar en la parte delantera, en la trasera y en las mangas. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer también para las mangas. De todos modos, yo les voy a mostrar cuántas casitas yo tejí para cada una, ¿sale? Para que no se vayan a alterar o no se vayan a enojar. De todos modos, yo les voy a decir cuántas casitas y las medidas que yo usé para mi prenda, ¿sale? Pero sí estaría padre que ustedes comiencen a practicar cómo voy a sacar mis medidas con base en mi puntada y obviamente pues tomando en consideración cada una la prueba de resistencia que vayan a realizar. ¿Sale? Entonces, quedamos que yo voy a tejer 96 puntos o 96 cadenetas. Cadenetas, como ustedes le conozcan. Netas o puntos. Recuerden que siempre, siempre, siempre se va a añadir más uno, porque yo cuando voy a tejer, si es que lo hacen igual que yo, que hacen toda la base de puntos bajos, yo le voy a añadir un punto, que eso lo van a ver adelante, para poder tejer mis 96. Si ustedes no hacen este punto y hacen su fila cuando tejan sus puntos bajos, entonces digamos que es como si le estuvieran restando un punto y están tejiendo 95, entonces no le van a, al momento de que ustedes dividan entre 3 y hagan sus cadenetas, se van a dar cuenta que no les va a quedar exacto. Por eso es importante que a la cantidad que les haya salido, ustedes tejan más 1 si van a hacer con base en puntos bajos. Si ustedes se van a... Esto es a lo que me refiero. Si ustedes van a hacer esta base, sí deben de añadir el más 1 cuando vayan a tejer su fila de puntos bajos. En dado caso de que ustedes, por ejemplo, quieran tejer sin base y tejerlo nada más con el puro punto, ahí lo que van a hacer es, van a tejer más 5. ¿Sale? Ustedes ahí van a tejer más 5 porque son los puntos cuando nosotros tejemos nuestra vuelta. Por ejemplo, cuando estábamos aquí, aquí termino mis puntos y tejo los 5 para dar como la vuelta a la casita y volver a tejer. ¿Sale? Entonces eso es importante que ustedes lo tomen en consideración. Si ustedes van a tejer la primera base sin esto, entonces hagan los más 5. Yo sinceramente sí les recomiendo que para que tenga mayor calidad y se vea como un poquito mejor, le hagan esta base, pero eso ya es a decisión de ustedes. Nada más les paso ese tip. Quería comentarles, recuerden que nos quedaron, por ejemplo, en nuestra medida 96 cadenetas, ¿no? Yo la voy a dividir entre 3, porque recuerden que nosotros para tejer nuestro punto en malla lo dividimos o nos saltamos como quien dice 3 puntos. Entonces, si yo divido 96 entre 3, me da un total de 32 casitas. ¿Sale? Estas son las casitas. Entonces, cuando yo haya tejido mis 96 puntos más el adicional, como ya les conté, yo al momento de dividirlo entre 3, porque les digo, cada casita se cierra en 3 puntos, por eso pedimos múltiplos del 3, a mí me tienen que quedar 32 casitas, entonces digamos 96 puntos es un equivalente a 32 casitas, ¿sale? Entonces eso es importante que ustedes tomen la medida porque también se pueden ir guiando por las casitas para ir tejiendo
las dos partes. Ahora les muestro, de la parte ancha fueron 48 centímetros, o sea, tejí 32 casitas. De la parte de abajo hasta mi hombro fueron 48 centímetros y tejí 42 casitas. ¿Por qué son más casitas de arriba que de ancho? Porque recuerden, miren, nuestra puntada es más ancha la medida que de alto. Si se fijan, aquí es más ancha y aquí es más angosta. Es por eso que son más casitas hacia arriba. Entonces, digamos que yo tejí 42 casitas o 42 filas, si quisieran decirlo, hacia arriba. ¿Sale? La medida del hombro en mi prenda fueron de 17 centímetros aproximadamente, varía como por medio centímetro, y el ancho de mi cuello, o sea, de aquí hasta acá, ya tejido con el resorte, fueron 21 centímetros del ancho y de profundidad, les digo, desde mi cuello hasta la parte como más baja fueron 7 centímetros. Eso les digo, ya depende a ustedes de las medidas que ustedes deseen. Los puntos que vamos a tejer aquí, eso se los voy a comentar más adelante cuando estemos tejiendo el cuello, cuántas casitas van a ser de aquí a acá y cuántas de profundidad, ¿sale? Esta misma medida la van a usar tanto de la parte delantera y trasera. Es la misma, ¿sale? No es necesario que hagan dos diferentes. Para mi manga yo usé 43 centímetros de alto, que son equivalentes a 37 casitas más o menos, y 32 de ancho, centímetros, aquí son centímetros, perdón, que son equivalen a 24 casitas. Recuerden que aquí siempre son más porque recuerden que las casitas en la forma horizontal miden menos que de ancho, ¿sale? Estas son aproximadamente el número de casitas, pero les digo, ustedes guíense un poco sobre sobre los centímetros. Ahora, otra cosa que les iba a comentar, yo les recomiendo que ustedes primero tejan las dos partes de adelante y la de atrás, se midan el suéter y hasta donde les haya llegado, porque recuerden que a veces cuando usamos suéteres que son más flojos, a veces nos tiende a colgar un poquito más del hombro.